Resumamos antipsicóticos típicos. Representado por haloperidol y clorpromacina, su mecanismo de acción es antagonizar los receptores D2 de dopamina en el sistema nervioso central. Por lo tanto, tienen bastantes efectos reduciendo los síntomas positivos. Así que, ¿en qué tipo de pacientes utilizamos estos medicamentos? Pues en este tipo de pacientes. El paciente con antecedentes de esquizofrenia, que ingresa a la urgencia con agitación psicomotora, pensando que los médicos lo quieren engañar, las enfermeras le quieren tender una trampa y que los alienígenas se lo quieren llevar. Sin embargo, pese a que son muy buenos reduciendo los síntomas positivos, tienen bastantes efectos secundarios. Los vamos a dividir en extrapiramidalismo e hiperprolactinemia. En cuanto al extrapiramidalismo, se presenta de forma aguda con distonía, es decir, alteraciones en el tono muscular, principalmente rigidez. De forma subaguda, con las semanas y meses de uso, acaticia. Esto es la incapacidad del paciente de permanecer quieto, tiene que estar moviéndose de un lado a otro, sobre todo moviendo las piernas. Y de forma crónica con discinesia tardía. La discinesia tardía aparece años después de la utilización de estos medicamentos y se manifiesta con movimientos bucolingofaciales anormales. En cuanto a la hiperprolactinemia, su mecanismo es que la dopamina inhibe la liberación de prolactina en la vía infundibulotubular, ¿sí? Del hipotálamo a la hipófisis. Cuando nosotros bloqueamos los receptores de dopamina, se incrementa la prolactina y ocasiona galactorrea, ginecomastia, en las mujeres amenorrea, cuyo equivalente en los hombres es la disminución de la libido, la disminución del deseo sexual. Entonces, estos medicamentos en general son muy buenos para reducir los síntomas positivos para este tipo de pacientes. Sin embargo, a este paciente que después le colocamos haloperidol intravenoso, puede pasar de este extremo al otro extremo, en el cual presenta principalmente síntomas negativos de forma muy acentuada, ya que estos medicamentos dejan de lado los síntomas negativos. Así que comienza a manifestar afecto plano, agulia, apatía, se va para el otro extremo. Entonces, para eso están los antipsicóticos atípicos, los cuales sí mejoran los síntomas negativos. Los antipsicóticos atípicos antagonizan los receptores D1, D2, D4, de dopamina, por lo tanto mejoran los síntomas positivos. Habrán escuchado que la serotonina es el neurotransmisor de la felicidad. Bueno, estos medicamentos tienen efecto serotoninérgico, por lo tanto mejoran los síntomas negativos. También antagonizan los receptores H1, histamina, por lo que producen sedación. Sí, es parecido como cuando te tomas un medicamento para el resfriado y produce sueño, muy parecido. También bloquean los receptores de acetilcolina y noradrenalina. Los antipsicóticos atípicos tenemos varios, mencionaremos los siguientes. Empecemos por la clozapina. La clozapina fue el primer antipsicótico atípico. Actualmente se reserva solo para casos de esquizofrenia resistente a antipsicóticos, es decir, paciente que lleva 2, 3 antipsicóticos a dosis máxima tolerada y persiste con síntomas, utilizamos clozapina. ¿Esto por qué? Bueno, por sus efectos adversos. Veamos, clozapina concede citopenia, produce agranulocitosis, es decir, reduce el conteo de neutrófilos. Esto es un efecto que, aunque ocurre en 1 o 2% de los pacientes, es grave, ya que una neutropenia febril puede llegar a matar a un paciente. Es menester que un paciente que estemos con manejo de clozapina realicemos cuadros hemáticos regulares. Clozapina también concede convulsión, reducen el umbral convulsivo, a tener en cuenta en pacientes con antecedente de epilepsia. Vamos para la olanzapina. Quiero que se imaginen la olanzapina con una O grande, redonda, de obesidad. ¿Vale? Produce obesidad por su efecto anti-H1, también produce síndrome metabólico, a tener en cuenta en pacientes con diabetes. Y la quetiapina tiene muy bajos efectos extrapiramidales, así que es de elección en Parkinson. Lo mismo con la clozapina. La clozapina también tiene casi nulos efectos extrapiramidales. La quetiapina también solemos utilizarla mucho en el trastorno bipolar, sobre todo en estas fases maníacas en donde el paciente puede presentar síntomas psicóticos
¿sí? Utilizamos quetiapina junto con moduladores como litio y ácido valproico. Por último, la risperidona. La risperidona es conocido como el más típico de los atípicos, ya que produce efectos secundarios similares a los típicos, es decir, extrapiramidalismo principalmente, e hiperprolactinemia. En general, los antipsicóticos atípicos tienen mejor tolerancia, ¿vale? Por lo tanto, son de primera elección cuando requerimos utilizar manejo con antipsicóticos. Pasemos ahora a hablar de un efecto adverso que es común tanto en los antipsicóticos atípicos y típicos, y es muy grave, que es el síndrome neuroléptico maligno. El síndrome neuroléptico maligno es un efecto adverso raro, ocurre en el 0.5% de los pacientes. Donde no es raro es en los exámenes de admisión, así que es importante que sepamos identificarlo. Nos van a describir un paciente en manejo con antipsicóticos que comienza a manifestar en un plazo de 24 hasta 72 horas las siguientes manifestaciones: SNM, superfiebre, hipertermia hasta 41 grados, neurológico, alteración del estado mental, desde la confusión hasta el coma, y muscular, incremento del tono muscular, rigidez muscular marcada en tubo de plomo. Esto puede llevar a lesión muscular generalizada con una subsecuente rhabdomiólisis. La rhabdomiólisis, hay mioglobinuria. Esta daña el riñón, ocasiona lesión renal aguda. Podemos encontrarlo en paraclínicos con elevación de la CPK y elevación de los azoados, producto de la lesión renal aguda, disminución de la diuresis. Otra cosa es disautonomía. La disautonomía es una disregulación del sistema nervioso autónomo. Recordemos que el sistema nervioso autónomo regula la función cardiovascular, por lo tanto hay incremento en la frecuencia cardíaca usualmente, cifras tensionales fluctuantes, hay palidez, diaforesis. Lo principal, lo que más mata al paciente es esta parte de la lesión renal aguda producto de la radiomiólisis. Entonces, ¿cuál es el manejo? El manejo principalmente es medidas de soporte. Suele requerir medidas de soporte avanzado en unidad de cuidados intensivos. Puede ser tanto el deterioro neurológico que requiera aseguramiento de vía aérea con ventilación mecánica, requiere rehidratación debido a que este paciente está deshidratado dado que tiene esta superfiebre. También este daño muscular ocasiona un estado catabólico y la rhabdomiólisis se maneja fundamentalmente con rehidratación, aunque este daño renal puede ser tan pronunciado que requiera diálisis. ¿Listo? Y requiere también monitoreo, obviamente, por esta disautonomía. Puede haber inestabilidad hemodinámica que requiera soporte con vasoactivos. Y bueno, otras medidas más específicas, la bromocriptina es un agonista dopaminérgico. Recordemos que los antipsicóticos disminuyen la transmisión de dopamina, por lo tanto esto explica las manifestaciones. Entonces con la bromocriptina digamos que antagonizamos estos efectos de los antipsicóticos. Y dantroleno, que es un relajante muscular, dado a que bueno, el paciente tiene esta rigidez. Voy a dejarte aquí este caso clínico para que afiances los conocimientos. Dime en los comentarios cuál es la respuesta y justifícala.